Bueno, buenas. Continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Plegarias de Phil Kerrs. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo número 19. Alguien describió Galveston como la única ciudad de la costa del Golfo que apetece visitar un día de lluvia. Ahora eso me parecía una horrible broma de mal gusto, porque había sido un día de lluvia como para acabar con todos los días lluviosos, lo que había finiquitado el papel de ciudad insular como un agradable punto de destino para los visitantes del interior de Texas. Prácticamente todo lo que antaño hacía de Galveston una atracción turística importante había desaparecido, y mientras que en otros tiempos ofrecía al forastero una perspectiva histórica única sobre el mercadeo de esclavos en la Guerra de Sucesión, por no hablar de unas cuantas playas bonitas y algunos hoteles sofisticados, ahora no ofrecía más que un aleccionador ejemplo de cómo nuestro clima moderno puede destruir para siempre un lugar. Galveston parecía una ciudad asolada por la peste, o uno de esos sitios en Japón o Ucrania, contaminados por la radiación, y en ningún lugar se notaba más que en los restaurantes y los bares. El bar y asador Strand bien podía haber sido el peor tugurio de Galveston, pero me gustaba, porque estar en un sitio que parecía tan jodido como yo encajaba con mi estado de ánimo. Era un local grande y vacío, en plan sala de baile, con docenas de mesas de aspecto cutre, donde servían comida mexicana más cutre todavía. Lo único menos apetecible eran las camareras, lo que ya es decir, incluso cuando el establecimiento estaba medio lleno, cosa que no ocurría a menudo, parecía abandonado. El bar y asador Strand se aferraba a la idea de la recuperación económica de Galveston, del mismo modo que un perro extraviado en medio de la corriente de un río se aferra a un pedazo de madera a la deriva, y nadie se llamaba a engañar y nadie se llamaba a engaño. El local era una antesala apenas iluminada del purgatorio. Otra razón por la que frecuentaba el Strand era que podía ir y volver a pie, aunque a decir verdad, caminar hasta ahí era siempre mucho más fácil que regresar. El bar estaba a pocas manzanas de mi casa diocesana, exenta de alquiler, que ahora que estaba de baja obligatoria, apenas veía ninguna razón para abandonar. Además, la casa resultaba más compasiva cuando me había tomado un par de copas y parecía menos inclinada a incomodarme. Cuando un hombre duerme durante el día, es muy difícil molestarle, sobre todo en Galveston. Nadie me enviaba nada por correo ahí, ni llamaba el timbre. Así pues, cuando un día llamó por fin alguien al timbre, el ruido fue tan intenso y sonoro que me llevé un susto de muerte. Fui a la puerta esperando encontrarme al obispo, Cogan, en el porche, y me preparé para afrontar una conversación incómoda con él.
La prensa estaba llena de artículos sobre la huida del padre Breguet y el papel que supuestamente había desempeñado en ella la diócesis católica romana de Houston. En cambio, me encontré a un tipo de la empresa de paquetería FedEx, plantado ahí con una caja en las manos. Firmé la entrega y vi alejarse al conductor. Así tenía algo que hacer. La furgoneta de FedEx, llamativamente decorada, era quizá todo el color y el ruido que había pasado por esa calle en lo que iba de año, y me sorprendió que no saliera más de un vecino a investigar tanto alboroto. De hecho, no estaba del todo seguro de que hubiera más de un solo vecino viviendo aún por ahí. Había un anciano que ocupaba una casa azul medio en ruinas, unas 10 puertas calle abajo, y otro un poco más lejos, aunque bien podría ser el mismo. Además, el anciano probablemente pensaba que yo era otro sacerdote católico, y no creía que tuviera mucho aprecio a los curas en un lugar a todas luces dejado de la mano de Dios, aunque también cabía la posibilidad de que el anciano fuera uno de los muchos espectros de Galveston. En un lugar así era difícil saber quién estaba vivo y quién no. Yo tenía ese mismo problema cada vez que me miraba en el espejo del baño. No diría que me había abandonado completamente, pero cuando uno solo se adecenta para los clientes del bar y asador Strand, hay veces que casi no merece la pena el esfuerzo de abrir un paquete de hojas de afeitar, o si a eso vamos, una caja de FedEx con el remitente de la policía de Portland, Oregon, principalmente cuando está casi todo el rato borracho. Así que tiré la caja encima del sofá y después de que desapareciera bajo un montón de ropa sucia, latas de cervezas y periódicos viejos durante un tiempo, procuré olvidarla por completo. Solo he estado una vez en Portland, Oregon. Fui a interrogar a un sospechoso y permanecí en la ciudad menos de 18 horas. Parecía un sitio bastante atractivo y ahí fabrican cerveza de la buena, pero no sabré decir nada más aparte de eso. No conozco a nadie que viva en Portland, pero a todas luces alguien me conocía a mí. Abrí la caja de FedEx y saqué un sobre de gran tamaño dentro, del que había un expediente policial y una larga carta de explicación. Cogí una lata fría de la nevera, encendí un cigarrillo y me puse a leerla. Estimado agente Martins, espero que me perdone por esta intrusión en sus vacaciones y por eludir los canales de comunicaciones habituales. Soy agente de la policía de Oregon, un detective con 20 años de servicio. Elena Mónaco, de su oficina, me facilitó su dirección actual para enviarle este informe policial sobre una investigación que he estado llevando a cabo aquí en Portland sobre la reciente muerte del reverendo David Durham. Quizás haya oído hablar de este caso, porque ha tenido bastante repercusión en los medios, en su mayor parte especulaciones descabelladas. En un primer momento, su muerte parecía haber sido un accidente raro. Desde luego es la conclusión oficial de esta investigación, pero había varios detalles que me resultaron más que ligeramente extraños.
había tenido noticia del fallecimiento de Peter Eggman en Nueva York, y cuando me puse en contacto con la policía de ahí para hablar de un par de similitudes entre su muerte y la de David Durham, me hablaron de su investigación. He recibido órdenes de cerrar el caso, y a falta de ninguna prueba real que convenza a mis superiores de que la muerte de Durham no fue accidental, eso es lo que tendré que hacer, pero no me siento nada cómodo. Por consiguiente, he decidido poner en su conocimiento las circunstancias tan peculiares de su muerte, que en su mayoría no se mencionan en los periódicos, aunque sea de esta manera solapada y extraoficial, porque debido a todas las razones que acabo de mencionar, tengo que permanecer en el anonimato. Estoy a punto de jubilarme y me gustaría mucho terminar mi tiempo de servicio con un expediente impoluto. No sería así si llega a saberse que he desoído deliberadamente la orden de mis superiores. Los hechos son los siguientes. Hace 4 semanas, los empleados de la planta de tratamiento de aguas residuales de Columbia Boulevard descubrieron el cadáver de un hombre caucásico, blanco, de 40 años, y un año, de 41 años, flotando en su nueva depuradora en tiempo seco. Es un depósito de sedimentación diseñado para retirar sólidos del flujo de aguas residuales en tiempo seco. La policía local dijo en su informe que había visto a un indigente escondiéndose en un colector de aguas pluviales en el cementerio masónico de Columbia, en el distrito de Maywood Park de la ciudad, unos 12 kilómetros hacia el oeste. Cuando la policía se personó en el cementerio, llegaron a tiempo para ver cómo una inundación provocada por una repentina tormenta con fuertes lluvias arrastraba a ese hombre. Hasta entonces estaban teniendo el verano más seco en Portland desde 1968, con registros escasos de caudales de arroyos y ríos. La súbita tormenta dejó más de 2 centímetros de lluvia en solo 5 minutos, lo suficiente para arrastrarlo. 8 horas más tarde, después de que la policía hubiera peinado el río Columbia cercano y sus canales, hallaron el cadáver en la planta de tratamiento de aguas residuales, tal como le he escrito. El hombre fue inicialmente identificado como Jorge Gresham, pero luego como David Durham, que había estado viviendo bajo aquel nombre falso en el motel Golden Spikes, 2 o 3 kilómetros al este del cementerio. No está claro por qué se había registrado con nombre falso, ni tampoco está claro por qué decidió meterse en un colector de aguas. En esos momentos, sin embargo, el colector estaba seco, y parece lógico pensar que estaba escondiéndose de algo. Durham no era de Portland, y parece ser que no tenía ninguna relación con la ciudad. Antes de su llegada al Aeropuerto Internacional de Portland la víspera, vivía y trabajaba como pastor evangelista en Toronto. Pero era muy posiblemente el predicador más polémico
de Estados Unidos. Sus creencias religiosas ya lo habían enemistado con muchos cristianos evangélicos, cuando en el 2000 fue nombrado profesor de estudios religiosos de la Universidad de California en Berkeley. Más adelante publicó una biografía superventas de Jesucristo titulada La mentira de Jesús, en la que argumentaba que los evangelios eran inexactos, que Jesús no era el Hijo de Dios, que no resucitó y que el cielo no existe. Su reputación de predicador poco ortodoxo se consolidó al ser incluido en el libro de 2006 de David Horowitz, Los profesores, los 101 académicos más peligrosos de América, tras un incidente en el que Durham quemó el libro de Horowitz en el campus de la universidad, un acto por el que más tarde se disculpó e incluso describió como propio de los nazis. Fue despedido de la facultad. En ese punto de su carrera, aceptó la improbable oferta de ocupar el puesto de pastor en la iglesia evangélica de Fontane, de Canadá, en Toronto, en el 2007, una institución que ya era conocida a nivel internacional por sus ideas progresistas y liberales, que se basaban sobre todo en su diversidad racial y en el papel tan destacado que desempeñaba a la hora de prestar servicios a los pobres y a los sin techo, pero también por su apoyo a la comunidad de gays y lesbianas de Toronto. Eso ha enfrentado a menudo a la iglesia, Tres Fontaines, con la ortodoxia religiosa evangélica, por lo que probablemente tenía su lógica que Durham fuera hasta ahí, sobre todo teniendo en cuenta que era un orador experimentado. Predicar siempre ha sido una parte esencial del sacerdocio en Tres Fontaines, y Durham se hizo enseguida un hombre como el predicador más radical de Estados Unidos. Una vez salió en la televisión canadiense y dijo a los espectadores que dudaba de que Dios hubiera dispuesto una inmaculada concepción o de que hubiese permitido a Jesucristo caminar sobre las aguas. En la misma entrevista describió la resurrección física como un juego de manos y el libro de las revelaciones como los desvaríos patológicos de un loco. Pero aunque siguió siendo un personaje muy popular en Toronto, no tardó en convertirse en una persona detestada entre las figuras religiosas de Estados Unidos. Recibió amenazas de muerte en más de una ocasión. Este verano emprendió una gira de conferencias por Estados Unidos para promocionar su nuevo libro, La naturaleza antinatural de la teología, y debido a las amenazas de muerte que había recibido tanto de cristianos como de musulmanes, sus editores tomaron la precaución de contratar a un vigilante armado que lo acompañara, pero la gira hubo de suspenderse cuando, durante una presentación en Filadelfia, Durham sufrió, por lo visto, una crisis nerviosa que los editores atribuyeron a su agenda tan apretada. Regresó a Toronto
donde casi de inmediato renunció a su puesto en la iglesia y desapareció. Una semana después de su renuncia, llegó a Portland. Durham estaba divorciado y vivía solo. Su novia en Toronto, Cassandra Hendrickson, declaró a la policía de Portland que antes de su desaparición estaba preocupado por algo, pero cuando intentó hablar con él del asunto en un restaurante se puso a vociferar, así que ella se marchó. No tiene idea de por qué se fue a Portland. Nunca había mencionado esa ciudad, ni siquiera formaba parte de su gira de presentación. Compró el billete de avión en el aeropuerto el mismo día del viaje, pero no era un billete a Portland, sino a Archorage. Resulta que ese vuelo sufrió un retraso considerable y en lugar de esperar, Durham canceló el billete y compró otro, esta vez uno de primera clase a Portland. Casi da la impresión de que no le importaba mucho a dónde ir o cuánto pagar, siempre y cuando estuviera en la otra punta del país y el avión despegara lo antes posible. Solo llevaba equipaje de mano, lo que también era bastante insólito en un viaje tan largo. A su llegada aquí a Portland, le dijo al agente de inmigración que el motivo de su visita era hacer turismo. Por lo visto, parecía muy cansado y le costó trabajo mantener los ojos abiertos el tiempo suficiente para que le hicieran el escaneo de retina. Durham alquiló un coche en el aeropuerto. El empleado de la empresa de alquiler estuvo a punto de no entregarle el vehículo porque parecía distraído. También sudaba mucho y parecía faltarle el aliento. Si al final el empleado se desprendió del coche fue porque Durham consiguió demostrar que era pastor de una iglesia. Después de irse del aeropuerto, Durham se registró en 3 hoteles distintos en el transcurso de 22 horas. El Motel Nordic en North East Sandy Boulevard, a solo 6 kilómetros del aeropuerto. El Motel Palmo en North Interest Avenue. Y por último, el Golden Spikes. Pagó en metálico por adelantado en todos ellos. En el Nordic se alojó en una habitación doble porque era la única que tenía, pero la gerencia del hotel le obligó a abandonarla. El huésped de la habitación contigua les informó de que Durham había dispuesto todo el mobiliario contra la puerta. En el motel, Palms fue presa del pánico cuando hubo un apagón que duró solo unos minutos y se marchó de inmediato. Cuando se iba en el vehículo de alquiler, le arrancó el retrovisor a un coche aparcado. Después del Palma, se ve que estuvo conduciendo por ahí durante una hora antes de detenerse en la oficina del sheriff del condado de Multnomah en Chuck East Hawthorne Boulevard y pedir que lo detuvieran. Cuando el sargento de guardia le preguntó a Durham el motivo, respondió que había matado a alguien, y cuando el sargento le preguntó a quién, Durham contestó que había matado a Jesús,
y que ahora lo lamentaba amargamente, momento en que el oficial le dijo a Durkheim, en turno más bien cómico, que se largara antes de meterse en líos, y entonces se marchó. El recepcionista de Golden Spikes no se fijó en nada fuera de lo normal sobre Durkheim, aparte de que pidió un bungalow tan alejado como fuera posible de la carretera. Después de registrarse, dejó el coche en el aparcamiento y luego se fue caminando hacia el oeste por Northeast Sandy Boulevard hacia el cementerio masónico de Columbia, que está a unos 5 kilómetros en línea recta. Hay un hotel de la cadena Best Western Pony Soldier ahí cerca, y antes de entrar en el cementerio preguntó si podía ver una habitación. Le enseñaron una y dijo que volvería. Después cruzó la carretera y accedió al cementerio, donde pasó unos minutos, levantando la tapa de un colector de aguas pluviales. En el Sacred Ground Espresso Bar de enfrente, John Phillips y su esposa, Carol, estaban tomándose un café. Era el cumpleaños de él y su mujer le acababa de regalar unos prismáticos nuevos, que es como casualmente vio a Durkheim en el Camposanto, al otro lado de la carretera. Avisó al encargado de lo que ocurría y este llamó a la oficina del sheriff de Multnomah, que envió un coche patrulla, y los dos agentes que presenciaron el accidente. Esa mañana, el parte meteorológico no anunciaba lluvia ni ningún fenómeno extraño de ninguna clase. El señor y la señora Phillips declararon que cuando entraron a la cafetería, el cielo estaba azul y despejado, pero 10 minutos después de ver a Durkheim en el cementerio, cubrió toda la zona con densa nube oscura que describieron como siniestra y alarmante. El cadáver de Durkheim fue trasladado a la oficina del forense del condado de Multnomah en Clackamas, donde el médico forense adjunto en jefe llevó a cabo la autopsia e identificó al fallecido, cosa que resultó más difícil debido a lo que le ocurrió a su cuerpo después de ahogarse. La víctima tenía los brazos y las piernas fracturadas por varios sitios y, lo peor de todo, la cara se le había desprendido de la parte anterior del cráneo. Estas eran las consecuencias de la fuerza del agua de la tormenta registrada en el colector de aguas pluviales. La identificación fue posible gracias a una llave del Golden Spike hallada en el bolsillo de la chaqueta del fallecido. El posterior examen de los restos de la víctima reveló que sufría un sarcoma cardíaco maligno, una variedad de cáncer sumamente poco común. Su comportamiento errático se achaca ahora a esa dolencia. Sin embargo, ningún médico le diagnosticó el cáncer a Durkheim, ni en Toronto ni en Portland, y parece del todo posible que en el momento de su muerte, Durkheim no estuviera al tanto de su estado de salud. Es más, Durkheim había ido a su médico para someterse a un chequeo rutinario solo 3 meses antes de su fallecimiento y no se le detectó ningún indicio de cáncer.
La muerte de David Durham está marcada por un último detalle extraño y sumamente desagradable. Cuando la policía entró en su bungalow en el motel Golden Spikes, descubrieron en el suelo un solo excremento defecado de 60 centímetros de largo. No parece irrazonable especular que, del mismo modo que los ladrones defecan en el suelo de las casas en las que roban, David Durham hiciera lo mismo porque tenía miedo de algo. Dejé de leer y fui en busca del móvil, no porque quisiera hacer una llamada, cosa imposible debido a la mala cobertura en esta parte de Galveston, sino porque quería echar un vistazo a la fotografía de la lista de nombres que había encontrado en la casa de Gaynor Alitz. El de David Durham era uno de los nombres de la lista, debajo del de Sara Espinosa. En Cuántico enseñan que la gente irritante no tiene por qué estar necesariamente equivocada, pero es sentido común tener presente que pueden estarlo. A veces uno tiene que oír sus propios argumentos en boca ajena para darse cuenta de lo disparados que parecen. Empecé a plantearme la posibilidad de que los míos no habían sido nada más que la argumentación de un inconformista, un deseo objetivo de demostrar que yo tenía razón y todos los demás se equivocaban. Me pregunté si quizá el detective no habría contraído el mismo virus escéptico que tenía yo y no habría perdido también su fe religiosa y habría llevado al límite su escepticismo recién descubierto, o si después de expulsar a Dios de su vida se habría dado cuenta de que eso dejaba un agujero en forma de Dios en el centro de su vida, que necesitaba llenar con algo en lo que poder creer, él mismo tal vez. Las circunstancias de la muerte de David Durham eran desafortunadas, extrañas incluso, pero no era insólito que un hombre que sufría de cáncer de corazón estuviera perturbado a un nivel fisiológico que se manifestara en comportamientos muy extravagantes, como cagarse en el suelo de la habitación de un hotel. La gente hace todo tipo de cosas raras cuando está enferma e incluso cuando no lo está. Y si no estaba trastornado desde el punto de vista fisiológico, podría alegrarse que Durkheim ya estaba psicológicamente trastornado antes incluso de escribir su libro La naturaleza antinatural de la teología. ¿Qué clase de evangelista era para escribir un libro en el que
argumentaba que el poder de toda religión se derivaba de su riguroso rechazo del sentido común. Se mirara como se mirase, parecía retorcido de cojones. El nombre de Durkheim estaba en la lista de Gainor Alit, claro, sí había que tenerlo en cuenta, pero por primera vez se me pasó por la cabeza que otros grupos de neoconservadores religiosos y adeptos a la cadena Fox News bien podían haber elaborado listas similares de sus enemigos ideológicos y que muy probablemente muchas de ellas debían de solaparse. ¿No había hecho algo similar David Hargreaves al escribir un libro al estilo de Williams Buckley titulado Los profesores, los 101 académicos más peligrosos de América? La gente muere, evidentemente, y en cuanto alguien elabora una lista con nombres, es razonable pensar que unos morirán antes que otros. Sospeché que las posibilidades en contra de que 5 de las personas de la lista de Gainor Alitz hubieran fallecido en un plazo de 12 meses entre sí eran menores de lo que habría cabido suponer. El informe policial de Polas incluía un listado, fotocopiado del libro, de los 101 profesores que Horwitz había descrito como los académicos que emponzoñaban la mente de los universitarios de hoy en día. Y cuando le eché un vistazo, no me sorprendió mucho descubrir que casi una docena de los nombres de la lista de Gainor Alitz también figuraban en la obra de Horwitz, a saber, Noam Chomsky, Eric Foner, Ward Churchill, Peter McLaren, Gayle Robbins, Carolina Higgins, David Barrach, Angela Davis, Alliston Jagger, José Ángel Gutiérrez y Joseph Massad. Todo lo cual me llevó a pensar que quizás era hora de que me pusiera las pilas y accediera a los deseos de Gisela. Fuera a visitar al loquero federal, el doctor Sussman. Después me presentaría en su despacho y le diría humildemente que ella tenía razón y yo estaba equivocado y que quería abandonar la investigación de todo lo que tenía que ver con la muerte de Philip Osborne, o para ser más exactos, no tenía que ver con su muerte en absoluto. Así pues, me afeité, me di una ducha, busqué una camisa limpia, me plaché el traje, saqué brillo a los zapatos, hasta adecenté un poco la casa, salí a la galería y llegué a las escaleras. Me detuve, incluso según el baremo, sobrenaturalmente inerte de Galveston, era un día de una quietud extraordinaria, sin un soplo de aire. Sin embargo, no es una calma agradable, con los pájaros cantando o el mar estrellándose contra la playa no tan lejana. El aire era un inmenso y profundo vacío de ruido. Bajé las escaleras y abrí la portezuela del coche cubierto de polvo. El sol del mediodía estaba suspendido en el cielo azul como una esfera de un reloj ardiente y había convertido
el interior de plástico de mi coche en un infierno. Por ello, encendí el motor, puse el aire acondicionado al máximo y luego volví a subir las escaleras y me refugié del sol bajo el tejadillo de madera del Porsche mientras esperaba. Me dio la impresión de que a la intemperie, ese silencio inerte, el bramido quedó del aire acondicionado del coche. La calle entera se ponía en marcha como impulsada por una especie de generador, haciendo aparecer primero a un gato negro escuálido que salió a comprobar de dónde venía tanto barullo, luego a una lagartija que pasó por entre mis pies y al final a mi único vecino, el anciano, que venía descalzo por la acera hacia mí. Apenas podía dar crédito a mis ojos, porque era la primera persona que vi en la calle desde que me mudé a la casa diocesana. Buenos días, saludé. En Galveston no. Como dice, no tiene usted aspecto de sacerdote jubilado, puntualizó, mirando de aquí para allá con ademanes inquietos. No lo soy, respondí. Solo me alojo aquí temporalmente, hasta que encuentre algo más permanente. Permanente, lanzó un suspiro. Por aquí no encontrará nada permanente, seguro. Ya no, no desde el IC. Toda esta puñetera área parece a punto de ser declarada zona catastrófica y destruida, y seguramente debería serlo. Es una pena que Ike no acabara el trabajo. Algunas de estas viejas casas no son seguras en absoluto. Aún así, la suya no parece estar tan mal. Supongo que la Iglesia Católica lo pagó todo. No, como lo paga siempre. Es lo bueno de llevar hábitos litúrgicos. Tiene los bolsillos más profundos. Su voz de barítono tenía un acento que no era de Texas. Había en ella más de una pincelada de Nueva York, por lo menos del estado, y un deje de alta nobleza también, como si hubiera ido a una de esas universidades de élite donde los alumnos aprenden no solo a regirse a sí mismos, sino también a los demás. ¿Vive usted calle arriba? No, señor. No sé si puede decirse que sea vivir exactamente, repuso el anciano. Es más bien una existencia día a día. Subsistencia se podría denominar. En verdad casi me había hecho la idea de que toda esta calle era mi propio infierno privado, como en esa horrible obra de Jean-Paul Sartre. Negué con la cabeza. No voy mucho al teatro. Me parece muy bien. Yo tampoco. Siempre he detestado el teatro. Mi exmujer suele decir, Charles Hindemith, no tienes paciencia para el teatro. Deberían impedirte la entrada a todo lo que no sea Shakespeare y Stephen Sondheim. En estos tiempos ya no disfruto de ningún entretenimiento que no se pueda parar con un botón del mando a distancia. Todo lo demás parece estar convencido de que es puto arte, y el arte no tiene nada de entretenido. El arte es algo que hay que soportar, como las almorranas. Era más apuesto
que el anciano que había visto desde la carretera, distinguido incluso, y ni mucho menos tan viejo como había supuesto. Su cabello plateado relucía al sol como una moneda recién acuñada, que no parecía acusar el calor sofocante. No había ninguna mancha de sudor en su camisa de algodón azul marino, ni siquiera entornaba los ojos bajo la malévola visión amarilla del sol como acostumbraba a hacerlo yo. ¿De veras vive aquí usted solo?, preguntó, con algo parecido a su incredulidad. Sí, así es. Entonces debe de estar loco. Un joven como usted, atrapado en esta ciudad fantasma, olvidada de Dios. Yo soy viejo, estoy abandonado en este purgatorio. Es normal que me encuentre aquí solo. Por lo que yo sé, estoy acabado. Pero usted es un joven con buena planta, con toda la vida por delante, y vivir aquí es como cumplir condena en la isla de Alcatraz. Está loco. Me llamo Martins, dije, pasando por alto la pregunta. Gil Martins. No le he preguntado eso, masculló. Bajé las escaleras de la casa y le tendí la mano para que me la estrechara, pero la miró con indiferencia y se limitó a mover la cabeza. Venga, ¿qué sentido tiene eso?, dijo. No tiene sentido. Bueno, no tiene sentido, sí, como dice, solo va a estar aquí temporalmente, como usted quiera. Bueno, no, ya no, dijo con tristeza. Sea como sea, no he venido a verla a usted. Ahora el padre Dier está en un asilo, le informé amablemente, aunque le podía haber dicho con más alegría, incluso que se fuera a tomar por el culo. Tenía esa clase de actitud en Texas City. Después de Galveston, igual hasta está mejor. Me temo que no sé la dirección, pero podría averiguarla si venía a verlo a él. No, no sería buena idea. Igual resulta que me gusta el sitio y me entran ganas de mudarme ahí también. Mire, no quiero molestarle. Salta a la vista que está a punto de irse a alguna parte. Solo estaba paseando y he oído arrancar el coche. Por aquí no arrancan muchas cosas. Se detienen muchas, claro, pero arrancar no arranca casi nada. Baste con decir que es evidente que no está usted ni remotamente preparado para mí, ni de lejos. Perdone, no lo sigo. No, dijo pomposamente, pero ya lo hará. Tiempo al tiempo, ya lo hará. Y con un destello en la mirada se alejó. ¿Qué ha sido de tus zapatos?, le grité. ¿Para qué hacen falta zapatos en Galveston? Se despidió con la mano sin girar la cabeza. Gilipollas, murmuré, y bajé las escaleras para montarme en el coche. Fui hacia el norte por la carretera
elevada de Galveston. Esa y Country Road Bridge eran las dos únicas salidas de la isla hacia el interior de Texas. Country Road Bridge no era más que una improbable carretera elevada de 2 carriles que cruzaba la bahía, conectando un banco de arena de forma cambiante con otro. En invierno, cuando soplaban vientos de tormenta del Atlántico, hecho que ocurría a menudo, era mucho menos segura que la carretera más ancha y elevada que conducía hacia el norte. Como había sucedido antes, en cuanto entré en Texas propiamente dicho, sonó mi teléfono móvil. Era Ken Paris, del Laboratorio Informático Forense. Ken, dije en tono animado, vaya, cómo me alegra volver a hablar con un ser humano. Galveston es como estar incomunicado en la cárcel de una isla desierta. Me han obligado a cogerme una baja para que vaya a ver al loquero de la casa. Supongo que era eso o el manicomio. Sí, ya me lo dijo Elena. ¿Qué tal te va? De hecho, ahora mismo voy a ver al doctor Zeus. En domingo, no me jodas. Es domingo, no tenía ni idea. Ya sabía que Galveston está aislada del mundo real, pero suponía que aún tenías televisión y periódicos. Me parece mucho suponer. Entonces, si es domingo, ¿qué coño quieres, Ken? Ya sabes que no hay que llamar a la gente en domingo, ¿verdad? No suelo contarlo por ahí, pero me gusta trabajar en domingo. No suena el teléfono, nadie me envía correos y no viene gilipollas a darme la vara porque su hijito ha perdido los deberes en el puto portátil. Entonces, supongo que es un honor que me llames. No especialmente, pero como es domingo y tú estás de baja obligatoria y tal, he pensado que a nadie más del FBI le importaría una mierda si nos vemos un rato. Se trata de ese portátil que trajiste aquí el domingo por la tarde. El portátil de Gaynord Alitz. ¿Lo recuerdas? La que hizo el salto del ángel desde la azotea del Yachts Regency. Dios, lo había olvidado por completo. No parece una de esas cosas que se olvidan así como así. Me refería al portátil. No creo que vaya a borrar de mi memoria sucesos desparramados por la acera, si es eso lo que insinúas. Sea como sea, estés o no de baja, he pensado que querrías tener esto cagando leches. Así, reúnete conmigo en el Red Onion a las 12:30 y te lo explicaré todo. ¿De qué se trata, Ken? ¿Qué has encontrado? Tenía una especie de diario en video, Martins, y prepárate para una sorpresa. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de plegarias y estamos a mitad del capítulo número 19. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.